Vale, bona nit. Tenim aquí a Bulk y Oki Moki. Buenas noches. Buenas noches. Si os queréis presentar o algo, ¿con quién estamos? No sé, tío, Andoni. Yanguich. Yo, Rakim, de Okimaje. Paula. Iñaki. Y estamos en el Sal Mortal, en Berga. En directo. El Sarto Mortadelo. Bueno, ¿qué tal? Sí, vale. Vale, pues nos ha tocado entrevistar a los dos grupos de País Vasco, que hay en el cartel, ¿no? Vosotros sois de alrededores de Bilbao. De Bilbao. ¿No? Bilbao, vale. Y vosotros de San Sebastián, de Donosti. Sí, de Guipúzcoa, de por ahí. Guay. Por ahí. ¿Hay como pique entre ciudades o...? Por supuesto que no. No. No hay buen rollo. No debería. Es súper guapo ir a Donosti y es súper guapo ir a Bilbao. Y nada de rayada. Además, para 10 matados que hay, y si nos llevamos mal, 10 matados en las dos provincias. Aquí somos todos colegas. Sí, hay más pique igual en rollo deportivo, hay remo y movidas así. Pero como somos de en plan- bastante poco deportistas, pues está A súper. ver quién tiene más músculo y esa mierda, pero bueno. Pero en la O sea, música todos colegas. Eso es. Es lo bueno, es lo bueno. ¿Os movéis mucho entre ciudades a tocar? Sí. Sí, Y bueno, sí entre que, pueblos también. sí que hay una barrera ahí, que hay justo entre Donosti y Bilbao, hay una autopista que ya el peaje ya es un puto pastón y parece una parida, pero ¿Cuánto Diez es pavos y es una pico, pequeña 11 casi. barrera ahí, rollo ya. Te echa hacia atrás, ¿no? 11 pavos. Sí, es una Sí, barbaridad. por una hora de coche. Yo voy en bus por eso. Y también porque no tengo carnet, pero sobre todo por eso. Que parece una chorrada, pero siempre hay. O sea, sí que nos movemos y tal, pero para llamar a una banda local, si tienes que traer, pues por ejemplo a San Sebastián o una banda de Bilbao, ya es como, cago en Dios, la puta autopista esta ahí que te jode ahí. Te lo repiensas. Pero Ahora bueno, sí, yo creo que los bilbaínos vamos más a Donosti que los Sí, tierras. eso es verdad. Es que Donosti está bastante guapo. Sí. Bueno, Bilbao también. Bilbao ¿eh? también. Bilbao también. Sí, sí. Tú, Kim, vas a ver este verano, que yo lo viste el año pasado, que Bilbao está bastante guapo. Ha estado como 5 o 6 veces. Claro, Es, la- que te voy a Donosti decir. nunca. La movida de Donosti es que es muy caro, muy jodido aparcar y muy señorito. Pero, Excepto algunas zonas. mira, Bilbao es muy señorito en algunas zonas y luego en general es bastante rata. no sé, ahora mismo está el Yasaldi que yo fui hace muy de años y me lo pasé como un chaval y ahora mismo si no estuviera aquí estaría ahí seguramente. Y nada, señorito, ni leches, pillas el Euskotren, estás en 2 horas y media, que no es nada. Que no es nada. Lo que puede ser 48 minutos en coche, 2 horas y media en tren, no es nada. en Guipúzcoa, igual la movida es, o sea, en Euskadi en general, las ciudades son más pequeñas y se mueve más gente, o sea, los pueblos están como, no sé, tiene más personalidad, vive más gente y hay como más sitios para tocar, más, no sé, pues la escena, entre comillas, se mueve más también por pueblos, que igual en el resto de España o de Europa se concentra más en ciudades tochas. Y en Guipúzcoa yo creo que tenemos Eso esa sí. ventaja, que desde los 80 ya viene como una red más de gasteches y tal, pues El más gaste de trabajada Getaria. y tal, y entonces, pues no sé, pues hay, o sea, más allá de la ciudad hay más sitios Hay más que se mueve más pueblitos gente que y montan hay- también bolos. hay más Historias. opción Igual en de Vizcaya es un montar poco historias. más. En Vizcaya centrado. también, ¿eh? Los Pero yo gastes. diría que en Berriz no. Guipúzcoa más. Pero en Berriz hay bolos. En y Guipúzcoa hay suena más muy bien. movida en Gasteches que en Vizcaya, sin duda. O sea, en Bilbao tú montas un bolo y es en un gaste, y si no es en el centro, la gente le cuesta ir. Y en Guipúzcoa yo creo que puedes montar un bolo en un gaste cerca de Donosti, que la gente va a Una ir. peña, sí. Y en Bilbao, o sea, montas en un pueblo a 15 minutos en metro y la gente ya es como, le cuesta. Somos más bobones. Es que al final te fijas que como cada escena de cada ciudad, de cada comunidad autónoma, al final se acaba pareciendo. Porque en Barcelona pasa un poco lo mismo. Si tú montas un bolo en el centro de Barcelona, te va a venir todo el mundo. Si lo montas a 10 minutos en metro, la gente ya da palo. Sí, de eso hablábamos el otro día, de hecho, de que igual lo montes en las afueras de Barcelona y depende de quién lo organice y cómo se organice, no aparece ni Dios. Ni Dios. Y lo haces como ayer en la Meteoro y vino a saco de peña. Sí. Total. Yo quería decir que o sea, en Donosti ha habido bolos, por ejemplo en el Lavadava, que es donde yo suelo Sí. moverme, que han tocado en el Gasteche Getaria con 100 personas y en el Lavadava, que es capital y es una sala que mola, que no sé qué, rollo 5, ¿sabes? O sea, que eso no tiene nada que ver. O sea, a veces si el Gasteche, la persona que lo monta y la gente va más, puede ser, es más afín a la forma de pensar de
de hacer las cosas de un Gaztetxe puede llegar a ir más gente que en una capital, en una sala. Bueno, pero es que en concreto Gaztetxe Getaria es top 3 de Gaztetxes del mundo. Sí, pero eso, o sea, al final es porque ha habido trabajo de antes. O sea, Había Gaztetxe curro. Getaria lleva 16 años Hombre, que había han curro. estado años de bolos de 5 o 10 personas, de bandas bizarras que han venido de Europa de por ahí y ha habido 5 personas. Pero ya con el tiempo, pues yo qué sé, la peña del pueblo se acostumbra ya, hostia, una banda de fuera, venga, me da igual pagar 5 euros entrada y estoy solo por la experiencia de me da igual lo que sea, pues voy. Y ya con los años, pues la gente, o sea, es como que el sitio, bueno, va pillando un poco de... Y eso pasa más en Guipúzcoa que en Vizcaya. La gente- O sea, tocas en el Gaste de Mondra, tocas en el Gaste de Azpeiti o en el Matadero y como que la gente igual... Hay un poco feligreses, pues peña que igual un jueves, un viernes, sabe que si hay bolo hay que ir. Sea quien sea el grupo y vamos a ver lo que pasa, ¿sabes? Y yo creo que es algo de agradecer que en Vizcaya, por ejemplo, no pasa tanto y que en el resto de la península, o sea, tú vas a tocar a Ávila y te vas a encontrar lo peor. Lo peor y ya está. O sea, sabes que no va a venir nadie. Entonces, creo que esa labor que se ha hecho y que, por ejemplo, yo creo en Vizcaya le echamos bastante de menos, Bueno, habrá gastos, es muy importante. En Vizcaya habrá un montón de gastos. Sí, pero en general yo he tocado, como Bull que hemos tocado 100 veces más en Gastes de Guipúzcoa y en Guipúzcoa que en Vizcaya. Vale. Es así, yo antes... Por ejemplo, en el Lorrio sí existe esa movida de feligreses de que van a saco, pero contado. Contado, sí. Pero Pero yo, luego- yo antes de tocar en Bilbo, igual hace 4 años hemos tocado 2 veces en Bilbo y 10 veces en Guipúzcoa, ¿sabes? Pero luego igual está la mentalidad también de bandas de fuera. O sea, que en Euskadi, o sea, hay Gaztetxes en cada pueblo, pero la gente no tiene esa... O sea, va a apoyar la banda local por colegueo, por tal. Claro, no hay curiosidad. Pero hay ciertos sitios que han tenido, pues por inercia o tal, pues de traer bandas de fuera y la gente ya pues ha empezado a valorar de decir, hostia, pues en este puto pueblo que no pasa nada, pues de repente tenemos a unos yankees, a unos australianos, a unos tal, y joder, pues vamos a verles, vamos a estar con ellos y como valorar un poco ese rollo. Y yo creo que viene de eso también, de pues, que la gente vaya sin saber a qué suena o a qué tal, solo por, yo qué sé, pues hay algo y seguro que me aporta algo. O me dará asco o me va a flipar, pero voy por apoyar un poco el rollo. El impacto de un programador en la zona, lo que puede hacer, ¿no? Sí. Eso es. Sí, sí. Bueno, vosotros ayer ya tocasteis juntos ayer en la Meteor en Barcelona Y antes de ayer en Zaragoza también. y antes de ayer en Zaragoza. ¿Habíais tocado antes de eso juntos? No. No. Era la primera vez. ¿Y qué vuelo preferisteis, el de Zaragoza o el de Barcelona? O el de hoy, que vosotros habéis tocado hoy, Okimoki. El de Barcelona ya sé que no. Condiciones ¿Por qué sonoras, no? Zaragoza mejor que Barcelona. Condiciones físicas, Ahí Zaragoza está. mejor que Barcelona. Ahí está. Pero ayer también estuvo súper guapo. Ayer O estuvo sea, la peña perdimos en estaba salud, saco. ganamos en diversión. Sí. Sí, para, no sé. para mí Barcelona mejor que Sí. Zaragoza. Ahora al final son, no sé, yo creo que somos bandas de directo y que haya ambiente, que haya sudor, Mola más. que haya esto, Claro. siempre te llena. Ese calor y al final te de aporta sacar la también, mierda ¿no? y de, no sé, como que te llena más. Sí, yo creo que cambia totalmente también como tocas. Si ves a la peña más entregada, pues Claro. tú también te vas un poco por Eso ahí es. y ahí va, estoy tocando bastante más potente, por lo general. Te, A mí me puedes, pasa. te puedes equivocar más, pero hay más sentimiento. Sí, ayer por ejemplo, pero es que ayer era por el calor, que yo no, el cerebro me iba a 2 por hora y no sabía lo que venía después y era una caja de sorpresas todo el rato. No se podía, o sea, fue la hostia, el sitio era increíble, pero casi me desmayo todo el rato. No tenían aire en la sala. Los ventiladores moviendo aire Nada. caliente. Hacían lo que podían también. Nada, Así nada. que, aupa ahí. Pero había gente que entraba, veía medio tema y salía. Sí. A mí yo tengo que decir que yo fui y me costó aguantar. Sí. Y estuviste hasta el final, Kim, como un De campeón. los 3 bolos, además. Pero me costó un cojón y medio. Porque no... Sí, era de valorar solo que alguien aguantase un concierto entero ahí. Era Pero- con rollo de valorar. Pero una vez que te metías en la movida No, no, sauna, era muy guay. O No, sea, no, Sí, yo, tenía su toque. yo Ahora con luego. vosotros me lo flipé mogollón al Sí, sí. final, Ahora, al sudando final, a la full, pero experiencia guay. pilla otra dimensión. Claro, sí, eso sí, es. sí. Cuando sales Sí. y ves que está toda tu camisa empapada, Eso entonces cuando estás dentro no te das cuenta, pero cuando estás fuera dices, ¿qué coño ha pasado? Ya. Aparte no puedes hacer nada. Si ya estás calado hasta arriba y dices, ya está, ya estoy aquí. Yo, No voy a yo me arreglar acuerdo nada. que toqué y dije, no, ya los veré mañana. O sea, en plan, ya los veré mañana. Y fuera. A Bull los he visto ayer, los he visto 1000 veces. 3.000 ya los veré millones de mañana. veces. Como no voy a entrar. o sea. Bueno, y vosotros como miembros de grupos que forman parte de una escena del País Vasco, cuando vais a tocar a otros sitios como en Cataluña, yo qué sé, o si vais a Madrid, si vais a Valencia, ¿qué diferencias veis?
con los grupos Depende locales con los que tocáis? Con los grupos. Buah. No sé, depende con quién toques, pero yo creo que en general, por lo menos si no tocas en festivales grandes que igual lidias con otro tipo de personas que ven la música de otra manera o algo más institucionalizado, yo creo que en general encuentro como muchas cosas en común con un montón de grupos de Valencia, por ejemplo, o de Barcelona o del sur, no sé. Yo creo que hay una especie de, igual no a nivel musical, pero a nivel más como de modo de funcionar o de personas, de jóvenes que hacen música, que da igual un poco la música que hagan, importa más como cómo entienden la música, cómo desarrollan y dónde la desarrollan, ¿no? Entonces, yo no te voy a decir qué tal son no sé qué grupo que tocan en todos los festivales de España, pero te puedo decir que un grupo, yo qué sé, de Huelva, pues que son muy guays y que he tocado en sitios con ellos en diferentes festivals, como en el Sal Mortal o yo qué sé, en La Residencia, en Valencia, o el Arrebato, que nunca hemos tocado pero fue la hostia ayer, pues al final pones en común, ¿no? Como, buah, ¿tocaste el Arrebato? Qué guapo y tal, pues mi concierto. Entonces yo creo que hay como una especie de personas que entienden la música de una manera y nos entendemos, y es a nivel peninsular y no tiene nada que ver con el estilo o con algo más como musical, sino es más actitud, yo creo. Yo, por ejemplo, he pensado más de una vez que creo que no hay mucha diferencia porque, por ejemplo, cuando tú vas a tocar en un Gaztetxe o donde sea y vas a tocar con otras dos bandas o con una banda o lo que sea, el trato que tienes personalmente con ellos es cuando va todo bien y luego, por ejemplo, puedes ir a Almería a tocar, ya estás tocando con una banda local y son de la hostia, yo no noto ninguna diferencia. Si noto una diferencia, igual es movida personal de que te has comido un viaje de 8 horas y ya te has vuelto un poco loco, y cuando estás con una banda local por ejemplo, de Almería y desde Bilbao hasta Almería, ya sientes como que todos son la hostia solo porque te ha costado llegar hasta ahí y ya estás con ahí, pero es que luego estás ahí, pero luego estás tocando, pues yo qué sé, podemos tocar Oki Moki nosotros en el Gaztetxe de Berriz y el trato va a ser igual y para mí, o sea, súper guay. Con bandas pequeñas siempre guay. Bandas grandes, nada. Yo quiero hacer una aportación. Estoy un poco borracho y quiero... Dale, Iñaki. Dale, Iñaki, bota. Yo creo que hay dos escenas. El do it yourself, rollo... por no la pasta y por la pasta, ¿no? El rollo más salas comerciales X. Entonces, yo la verdad girando con Bull, por ejemplo, en un rollo do it yourself, me estoy muy a gusto. Sea en el País Vasco, sea en Zaragoza, sea aquí. O sea, para mí esto, el Sal Mortal, me parece como el cielo del do it yourself. O sea, me parece un sitio enorme, autogestionado, ocupa, limpio, porque vas a veces sitios ocupas que es que no puedes cagar. O sea, vas al váter y se te mete la caga para adentro. Y aquí es como, hostia, está limpio, huele bien, hay heno de pravia, o sea, he echado heno de pravia a mí, a Arit, y dices, qué maravilla, o sea, hay rollo exposiciones de arte, todo gente maja, o sea, esto como, yo por ejemplo, cuando fui al Liceo Mutante dije, es increíble, y he visto este sitio y he dicho, es como el Liceo Mutante a lo grande, me parece brutal. Y todo a margen de marcas y de cualquier otra cosa que pueda Sí, patrocinar. yo creo que hay diferentes puntos, ¿no? O sea, el liceo, la Resi, esto parecen como movidas de decir, o sea, me quito el sombrero de que haya peña dejándose la piel por hacer algo así de guapo, con toda la contaminación que tenemos todos en la cabeza de ganar dinero, de hacer algo que sea productivo, de algo, ¿no? Que además yo creo que tenemos que luchar contra eso, ¿no? Porque muchas veces, yo que sé, en el mundo de la música te puede venir ofertas de pasta, ofertas de hacer esto, lo otro, o de meterte por un sitio o por el otro, que son más, económicamente bastante más sostenibles. Y yo creo que hay cosas que puedes decir sí, y hay cosas que hay que ser un poco fuerte y decir, pues que no me interesa, ¿sabes? Sí, pero y al también... ver cosas así es como, a mí me llena de ilusión, yo que sé, a mí no me tocar en 4 festis enormes, es como, bueno, pues tenemos que hacerlo más porque... pasta en la cuenta, bastante más, pero yo vengo aquí o voy a la Resi a volver con el mismo dinero que salí de mi casa y lo hago 100 veces más a gusto y lo haría 100 veces por lo que sea, ¿sabes? Es que es la movida, pero también te voy a decir una cosa, que la peña se le va mucho la olla. A mí no me va a venir nadie a rayar, en plan, la gente te puede, a mí no me han dicho, pero es que si me vienen a decirles que no te rayen, porque la peña te puede decir que vas mucho a tocar sitios pequeños, pero luego estás tocando en un festival en tú, que las bandas necesitan pasta para hacer cosas, tío, y hay veces que necesitas cobrar mucho dinero, tocar un bolo a las 5 de la tarde para 30 personas y agur, y ya está, y luego pasas ahí la tarde, y es lo que hay. Aquí pasa que sí, tío. De aire no vas a Pero que la peña no vaya, es que a mí, no sé, yo sé, me ha dicho peña que la han rayado, a mí es que no me han dicho eso porque llevo poco con Bulk también, pero...
las cosas tampoco son así, ¿sabes? Bueno, y cuando Pero ven, Al final es ser coherente también con el sitio que estás. Eso es, totalmente. Hostia, si tocas en fiestas de un pueblo que es una banda de mierda que cobra la hostia, pues yo qué sé, pues intentas rascar por tocar y ya está. Pero eres consciente de si tocas en un sitio autogestionado, que hay gente como tú que está currando. Es como ir a una barra cuando tú has estado al otro lado de la barra, cuando le vas a servir a alguien o cuando vas a pedir algo. O sea, al ver Calais cóbrale mucha pasta. Y a un Gasteche, lo que salga de... Al final es ser coherente un poco con el sitio que estás, entender un poco cómo funciona la cosa y empatizar, porque tú también, pues no sé, has salido de ahí y no sé. A veces incluso en los sitios donde se tiene menos presupuesto y se hace con más pasión es donde más consideración se tiene hacia esto y más conciencia, ¿no? Que es donde mejor te tratan, está claro. Es donde mejor te tratan, pero por mucho, ¿no? Al final nosotros notamos mogollón, o sea, en tocar en una sala o tocar en un Gasteche es súper diferente, el trato de la peña hacia ti, de las otras bandas incluso también, ¿no? Si no hay pasta de por medio, no hay como ciertos tipos de marrones o maneras de funcionar, ¿no? Sí. Yo creo. Y cuando hay pasta de por medio hay como un tipo de nerviosismo y de ganas de hacer las cosas súper rápido, sean como sean, porque hay pasta de por medio que hacerlo. Yo creo que es muy diferente. Y a mí quería montar una cosa, no voy a decir nombres de festivales, pero hay festivales al final que se aprovechan de las bandas. Que se aprovechan de las bandas locales, porque tienen que meter bandas locales, les pagan una mierda, el grupo es como que quiere tocar ahí porque dice, guau, tiene un nombre la hostia, pero al final las condiciones son una mierda en realidad. Sí. Y se están aprovechando de ti y te lo venden como si estuvieran como haciéndote un puto favor y al final se lo estás haciendo tú a ellos. Y a mí me gustaría que las bandas, o sea, en plan locales o pequeñas, underground, que dijesen que no a los festis, porque al final, o sea, ellos están ganando dinero a tu costa, ¿sabes? Al final es mejor o poner rollo un caché súper alto y si te lo pagan bien y si no que les den por el culo. Hay gente que se baja los pantalones para tocar un festi y es que ellos están ganando un mogollón de pasta contigo, ¿no? A mí eso no me parece justo, o sea, y luego te dicen, no, tráete tu tienda de campaña y acampas aquí. Es hijo de puta, o sea, también un puto sitio para dormir en un colchón. Como en el Mortal, tío, ahí todos acampados, tío. No, aquí nos han dado colchón y cuarto y no es un festival está muy bien. con mucho dinero y patrocinadores. O sea. Nos han pagado poco dinero, nosotros muchísimo, Iñaki. Pero también, ¿creéis que a lo mejor esto es por motivo de que, yo qué sé, si vais a tocar en algún festival grande o algo así, tanto la persona que te programa como el público espera como algo, entre comillas, profesional? Porque sonar bien, todo el mundo quiere sonar bien, sea donde sea. Pero os sentís, yo qué sé, si vais a tocar en cualquier festival, que sea un festival enorme, os sentís como obligados a dar un concierto que sea la hostia o que suene de puta madre. Hombre, yo sí me he puesto más nervioso que en otros sitios porque hay una presión, o sea, es un muro invisible en sí, ahí está, pero lo está veo, la cosa. pero lo veo, en plan te subes y es algo mucho más... o sea, Andoni dice que no, porque en verdad es que no, pero es una movida que me autoimpongo yo. Interna. No sé si son los carteles de publicidad, no sé si es la otra movida, pero de repente como que me... A ver, es al principio, también porque soy puro nervio a veces, pero dices, hostia. Y luego estás arriba y dices, pues si no hay ninguna diferencia con estar en otro lado en cuanto a que estás tocando al final, no en cuanto a trato ni todo lo que hemos hablado hasta ahora. Bueno, y también te digo que en muchos festis nosotros siempre que vamos con técnico. Y es como una especie de, aparte de una carga extra económica, porque tienes que pagar a un pavo las comidas y un bolo. Yo he tocado en 1000 sitios en los que los grupos por encima nuestro, muchos no iban con técnico, ¿sabes? Quiero decir, el nivel de exigencia en festivales muchas veces también es muy bajo, porque muchos grupos son como, me subo ahí, pim pam, meto ruido, la gente grita mis temas y sigue con su vida, ¿sabes? Y yo qué sé, si mínimamente quieres cuidar más tu sonido, pues te llevas tu técnico etc. Entonces yo a los festivales voy bastante más tranquilo porque sé que hay pasta para pagar un técnico. Está el Urchi, nos llevamos al Urchi y el Urchi lo hace como si estuviéramos en un ensayo. Entonces yo voy más tranquilo muchas veces que a muchos sitios en los que no tengo ese control de sonido en la mesa que podría tener un festi. Luego igual a nivel de público no recibo tal impacto porque igual me impacta más, yo que sé, tocar en el Sal Mortal, que sé que conozco a la mitad de las bandas y hay músicos viéndome, y en un festi hay peña que está más borracha que la hostia, que además puedes tocar desafinado y mal
que se las va a sudar. Pues sí que, o sea, yo no tengo mucha experiencia en festis y tal, pero yo sí que veo que sí, igual si vas con un caché y si eres parte de un festi patrocinado, que al final es un negocio, pues tú eres un poco un producto también. Y en esa parte, pues igual sí que, no sé, estás con la mentalidad de que tienes que cumplir con algunos requisitos para cumplir con esa gente que monta el festi de cara a su público. No sé, digo un poco, hablo un poco de la parte o sea, por detrás, que tampoco tengo experiencia ahí personal, pero... ¿Tú vas a decir alguna cosa? No sé si... Estoy muy de acuerdo con las opiniones que se están diciendo. Sí. Yo personalmente creo que muchas veces hemos tocado en festis tochos y ha sido salir, tocar y pirarnos y ahí se queda y nos da igual. Sí, sí, la actitud de cada uno es... No, pero igual luego toco en el Gaste del Orrio, ¿sabes? Y yo que nunca hablo en directo, doy gracias a todo el mundo que está en el Gaste, a la gente que está en puerta, a la gente que está en barra, porque es que valoro lo que está pasando ahí y en un festi, sinceramente, lo que valoro es que yo entro al festi, me traten bien, salgo del festi y me tratan bien. Punto final. El dinero está en mi cuenta y sigo con mi vida. ¿No? Sí, tío. Sí, pero bueno, si es un festi que tocas, que sabes que la peña paga 60 pavos por ir y por verte, a mí es diferente. Sí, que pero si van a verte a ti. ¿Sabes que es una movida eso también? Sí, pero bueno, que eres parte de eso. Que Sí, es diferente que un puto bolo que la peña paga 5 euros, que es como, yo que sé, Sí, que sientes porque la está presión dentro de ¿no? eso, por militancia, que una peña que paga 60 pavos y tú estás ahí y yo También entramos en el debate. que harás lo que te salga de la chorra, obviamente, y te quedarás con la pasta y de puta madre y te ríes de ellos, obviamente. No, tampoco me río, pero entramos también en el debate de los festis hoy en día, ¿para qué sirven si son un motor de la música o un motor del ocio, no? Porque yo lo que siento es que yo, que particularmente no me interesa en ningún festival y a lo poco que he asistido ha sido de invitación o porque he tocado, ¿para qué sirve un festival? Para como motor musical y de expansión de la cultura musical de una zona, etc., o como motor del ocio, ¿no? Entonces, yo particularmente siento que es algo del ocio. Entonces, yo cuando toco en un festi creo que la gente está con un cubata, se acaba de meter un tiro de M y van a ver un bolo como van a ver los baños que tal están un rato y van a ver al DJ de no sé quién, que no saben ni quién es. Entonces, el evento. es un evento popular para ligar, para pasárselo bien y para gastarse el dinero de vacaciones. Para mí, personalmente, o sea, eso que dices se extiende al rollo de Gasteche también hoy en día. Sí. Que hace 10 años para mí había mucho más militancia. Sí. Me la pela quien toca, Sí. voy por estar supuesto. ahí, pago, Por supuesto. compro el puto disco porque sé que esta puta banda está de gira, que viene de no sé dónde y no tiene pasta y tal. Y yo hoy en día veo más un rollo de ocio de, pues mira, voy a ir y veo la banda y mola o no y me Por piro. supuesto, pero al final... Que antes había mucha más militancia de... Pero al final igual son el reflejo de la diferentes- sociedad en un festival es bastante más potente que el reflejo de la sociedad en un Gasteche, que al final todos, o sea, la mierda nos viene a todos igual, pero en un Gasteche puedes ver eso, pero puedes ver otras cosas geniales. Y yo en un festival, sinceramente, veo cosas que digo, es que me siento muy alejado de esta movida, ¿sabes? Que al final un festival puede acabar representando una ciudad fácilmente. Sí, totalmente. Y un festival, hay un montón de festivales en Barcelona, en Bilbao, en cualquier sitio que la gente dice que es el festival de la ciudad condal, ¿sabes? Y representa en un principio los valores de tu ciudad. Ya, y que puedes llegar a eso, sí. A ver, yo muchas veces no llego a una conclusión con nada, porque simplemente, o sea, Andoni lo que acaba de decir de todo el ocio, sí, ok, y tú vas, tienes tus horas, porque al final esto es trabajo, porque tienes tus horas, te dejas una pasta, y sí, hay peña que va a ocio. Igual no es lo que quieres, pero coño, que yo hago lo mismo muchas veces, tío. Sí, sí. Vas Todos y estás como un monigote ahí. Quiero decir, es el ocio, es que tampoco lo veo como una... O sea, entiendo el punto de vista del que lo dice Andoni, de hecho lo hemos hablado más de una vez, yo creo, pero tampoco lo veo, a primeras tampoco lo veo como una manera negativa. No sé, es que es... Pero sí que sé, es que no, yo creo que no hace falta ni explicarlo. Cuando estás viviéndolo y estás tocando para peña o estás tocando con peña, tío, ya es totalmente diferente. Tampoco es negativa, ¿no? O sea, puedes compartir o no compartirlo, yo no lo comparto, entonces yo toco en un festi y mi conexión con el público va a ser sí, eso sí. súper limitada porque lo que la gente quiere de mí no es lo que yo lo quiero de ese sitio. Bueno, yo toco en un Gasteche y ahí están 50 colegas y peña que ha venido del pueblo y la peña está contenta y lo que siento es algo real y con lo que comulgo y con lo que estoy feliz. Entonces, para mí la experiencia va a ser mucho peor en un festival. Pero partiendo desde el primer momento que estoy tocando en una carpa, por la que la gente ha pagado por estar ahí, yo que sé, 100 y pico pavos, y es que, no sé, es como que ya
como no comparto esos valores, como no lo haría yo... Ya te representa. Pues como que me da más igual, no lo voy a hacer disgusto, no voy a criticar a esa gente, no voy a martirizarles, ¿no? Pero, pues bueno, lo que hay es lo que hay, tú allí, yo aquí, acabo de tocar y me voy. O me voy al minibar y me pongo ciego en todo lo que me han dado gratis y luego voy a mi hotel y me duermo como una mierda. Eso que te dije ayer, que yo a Bulk en concreto os había visto en salas grandes o en festivales y no había ni punto de comparación en la Meteoro con 100 personas que todo el mundo os conocía y que estábamos a 40 grados, ¿sabes? No... Y eso, después de lo que te dije, que yo es de los bolos más torpes que recuerdo que haya hecho, sí. Y aún así decías que eso todo quedaba en un segundo plano porque lo que importaba era lo que estaba ahí y lo que te daba en la frente. Era lo que estaba pasando, sí. Está claro, al final es mejor que vengan 5 a verte a ti que vengan 100 a otra historia, a estar ahí, posados, bebiéndose eso unos cubatas. Y te vende resquichuelas, claro, ¿sabes? Claro, eso es. Sí. También estoy muy de acuerdo con todo esto y igualmente también me parece igual de válido una banda que quiera como crear un producto musical, porque también creo que hay que saber tener visión de mercado también. Creo que hay dos vertientes que pueden estar diferenciadas y una, obviamente, la mueve la pasión y la otra el comercializarlo, pero, ¿sabes? Creo que pueden convivir, ¿sabes? Hombre, son dos mundos completamente distintos. Yo respeto que... Bueno, no respeto, me ha tocado vivir en un mundo capitalista y demócrata con el que no comparto el 90% de las cosas, pero bueno, la vida es así. Hay grupos que tienen una visión comercial, yo no la tengo, aún así tengo que vivir de ello. También creo que, por ejemplo, la visión comercial te va a llevar a los clichés y las maneras de funcionar que tiene el mercado, que son el que tiene mucha pasta oprime al que tiene poca pasta. Quiero decir, cuando un grupo se hace muy grande y se monta un festi como Berry Charrac y hay peña en una barra currando, jodida, etc., el grupo tiene que ser consciente de lo que está pasando. Que tú, o sea, yo respeto que tú tengas tu camino en la vida, pero ese camino tiene unos pros y unos contras. Y hay unos contras que son muy criticables. Yo, haz lo que quieras, pero es como quiero decir, no sé, te unes te haces militar para defender no sé qué, bueno, tú te haces militar, yo no te puedo impedir que seas militar, pero eso conlleva unas cosas que tienes que acatar. Pues lo mismo, tío, si decides hacer mucha pasta con tu producto, tu música, etc., tienes que tener unas consecuencias que seguramente mucha peña esté currando para ti, ganando muy poca pasta para que tú ganes mucha pasta. Como si te montas una empresa y quieres hacer lo mismo, y quieres ser Amancio Ortega. Hay mucha peña currando por muy poca pasta para que tú tengas mucho beneficio. ¿Crees que es imposible que un grupo tenga éxito manteniendo una moral de trabajo? Creo que el mercado es de una manera no, y para funcionar en el mercado tienes que ser ¿eh? de una manera. Entonces, no tiene que ver con la música. Quiero decir, yo no hablo de música, hablo de música de una empresa, de lo que quieras. Creo que para hacer mucha pasta tienes que hacer que mucha peña gane poca pasta. Ya sea en la música, ya sea en el sector textil, ya sea en el sector, yo qué sé, del metal, me da igual. Creo que el mercado es de una manera y si quieres aprovechar todas las ventajas que da el mercado, van a ser a base de oprimir a otros. Entonces, me da igual al punto artístico, incluso en el arte, ¿no? O sea, cuando un pavo hace una obra de arte y la vende por no sé cuántos mil euros, y ha habido, como hay más el rollo postmoderno, pues peña currando para ese tío, ese pavo puede embolsarse ahí sus 4 millones de euros por el curro de otra peña, ¿no? Entonces, ya creo que no es algo musical, ya es como si tú te adaptas y te mueves como una serpiente por el mercado, aceptas ciertas cosas que vas a hacer de oprimir a la peña que no tiene pasta. Estás siendo cómplice con la gente que eso está gestionando esto, claro. Quiero decir, te montes una cadena de ropa, de comida o un grupo, ya está. Pero o sea, depende cómo ves el éxito. O sea, has dicho la palabra éxito, o sea, ¿qué es la palabra éxito? Bueno, es también relativo. Y va un poco a que... Yo entiendo todo eso también, pero de hecho esto lo hemos hablado esta tarde, entiendo todo esto, pero entiendo hay cierta peña que de alguna manera vive la música y entiendo que eso conlleva que van a tocar en ciertos sitios en la peña va a estar aplastada, pero tío, hay peña que vive la música y hay peña que no te voy a decir que lo hace por el dinero, pero sabe que vive de esa movida. Entonces, entiendo y creo que de alguna, o sea, y mira que soy yo el que te lo estoy diciendo y teniendo en cuenta todo lo que se aplasta, pero creo que puedo llegar a entender que la peña está ahí, hay grupos que hacen eso y viven de alguna manera así, tampoco de una manera como multimillonaria, pero que viven de eso, ¿sabes?
Y que no sé, tampoco me parece una locura, pero entiendo que si lo llevas a otras esferas, tío, acabas haciendo como... O sea, por ejemplo, has puesto el ejemplo de Berry, y Berry yo creo que ha sido una banda que toda la vida ha estado como tocando, o ha estado muchos años tocando como en muchos sitios pequeños, y ahora mismo no sé si es que se está buscando una jubilación o lo que sea, y están haciendo esta movida. Sabrán, no sé cómo habrá ocurrido la peña en Coveta en esto, en el festi, no tengo ni idea, igual bien, igual mal, pero normalmente estas macromovidas tienen sus consecuencias, ¿sabes? Pues han pasado por este aro ahora, pero no creo que sea... O sea, yo para mí, por ejemplo, sí que respeto, o por lo menos puedo llegar a entender que al final no acabo viendo la música de esa manera. Porque también se han empleado tanto a ello que no hacen otra cosa y dicen, tengo que ganar con esto dinero, si no, me voy a morir. Sí, y ya está. Te vas a morir. Gorka está a punto de morir, creo. Sí, no sé, tío. O sea, quiero decir, Felipe González en algún momento fue una persona, luego hizo el GAL, pero en algún momento fue una persona. Quiero decir... Joder, yo le voy a dar la mano a Felipe González porque en algún momento fue buena persona. Pues no sé, tío, o sea, tú decides en la vida. Yo lo sé, es que cuando tenga 60 años espero que nadie me diga, tú me jodiste la vida, ¿sabes? Espero eso. Sea en la música, sea a nivel personal, etc. Entonces, Berry habrá hecho lo que ha hecho. Yo no puedo defender a Berry Charrac, pero yo creo que al final él es el gerente de una empresa, una macroempresa. Al final están en contacto con el BBK Live que hace... Empresaurio, conocido como No, empresaurio. al final esto, subcontratas, mierda, ¿sabes? Al final, vale que tú eres responsable en parte de las decisiones que te toman, pero hay cosas, o sea, es muy complicado. O sea, yo creo que él, si le dicen esto es así, tal, no sé qué, muchas veces él ni sabe, o sea, cómo está todo el tema, ¿sabes? Es que los no me parece tan camareros de descabellado, Berry Charrac cobran 4 euros es porque el ¿Sabéis BBK eso? Live han cerrado una subcontrata con una empresa que pone los camareros por 4 euros para el BBK Live y a la vez para el concierto de Berry Charrac. Al final Berry Charrac está contratado por el BBK Live porque el concierto de Cometamendi y de Berry Charrac al final están... Sí, pagaban un con la misma caché. empresa, sí, o sea, sí, no sí. eran ellos los promotores. O sea, luego está el promotor que es Last Tour y luego por debajo está la subcontrata que es... Y de hecho Last Tour dice, no, es que no les hagas publi. una subcontrata y ellos tienen la responsabilidad de pagar bien a sus empleados. Al final se echan el balón fuera, pero bueno, no sé, Berry Charrac tiene su responsabilidad, pero tampoco son el demonio, ¿sabes? O sea, Andoni, tú has tocado en el BBK y los camareros habrán cobrado una mierda cuando has tocado tú. Quiero decir, ¿dónde está el límite de esa movida? Nos vamos a meter en materias amigo, políticos. pues por eso hay que cortar con esta movida ya. No, Si espera, tienes banda no y hay que tienes cortar, pasta, no hay que cortar. trabajo para colegas. Eso es. Ya está. No es lo mismo que sin posibilidades tengas que sobrevivir que con muchas posibilidades verdad, tengas sí. opciones. Sí. Con lo Muy cual, caliente con lo cual, Pink Floyd puede montar un festival ellos solos, contratar a quien quieran y montar una movida sostenible. Pepito, que tiene 4 oportunidades y le dicen, te pagamos esto por un festival, esa persona que tiene 0 poder para decidir no tiene más condiciones. Tienes razón, sí. ¿No? Quiero decir, Total. que una persona sea trabajador del globo porque no tiene otra movida que hacer, no le hace moralmente peor que una persona que explote. Estoy más porque de acuerdo diga, que es la no tengo hostia. dinero. Que sí, que sí. Pues ya está. Arroz y de cosas. Pues el mundo de la música, tú y yo somos los del globo. Que sí. Así que no me jodas. Bye. Era por calentarte un poquito, no más. Lo has conseguido. No, pero al final yo creo que lo de Berry Charrac en Cometamendi era un día extra del BBK Live que tenían todo montado y estaban utilizando toda la infraestructura del BBK Live. Bueno. Entonces las condiciones de Berry Charrac son las mismas que el BBK Live, entonces es como todo un poco responsabilidad de igual de Last Tour, dígame, o Bueno, de pero la siempre subcontrata. puedes hacer algo, ¿no? ¿Eh? Que siempre puedes preocuparte. Es Por- un poco por- como... Sobre todo sabiendo que van a venir 20.000 personas y tienes un personal en barra que van a estar No, 20.000 se personas ponían preocupados, en la hora pero punta, no era en etc. plan- Quiero decir, Gorka igual duerme muy bien o el resto de Berry Charrac duerme muy bien. Te puedes preocupar, pero quiero decir, cuando una persona tiene posibilidades, si a mí me das 20.000 euros para montar un festival porque sé que voy a tener más de ese beneficio, voy a montar un festival sostenible y que nadie esté jodidísimo. Tú puedes decir que la ha contratado Last Tour, pero es que Gorka y Berry Charrac sabe cómo funciona Last Tour porque lo sé hasta yo, que soy mierdas. Entonces, tú decides con quién jodes y decides lo que está pasando. O sea, yo, por ejemplo, yo estoy diciendo que me jode el Sal Mortal. Si mañana me viene Guillem o Claudia de Sal Mortal y me dicen, tío, ha salido muy poca pasta, 150 pavos, yo no voy a decir, tío, que te jodan, no vuelvo nunca. Le diré, tío, si el año pasado sale bien y este año sale mal, me da igual. Y el año que viene, si me dices para venir, voy a volver. Pero, tío, lo siento, pero yo, con una promotora enorme, o sea, o me das las cosas que quiero, siendo un grupo que puedo pedir, porque puedo pedir, y si eres un mierdas, te comes lo que hay. Porque si no tienes posibilidades Porque para lo decidir, necesitas. si eres una puta rata en un cubo, pues te das lo que te caigan. Pero si eres un puto gato que decide lo que come, decide bien, tío.
Y ya está. Ya está. Y de hecho, si estás tocando aquí es porque defiendes lo que estoy diciendo, tío. Y estás decidiendo que te estén pagando lo que te están pagando para ir aquí a tocar y volver a tu casa feliz. ¿No? Porque si no le dirías a Guillem, tío, pues ponme más pasta y ponme un hotel. Y no, estamos en el convent de puta madre tocando por 4 perras y durmiendo aquí felices. Pero que digo que no es tan fácil el rollo de Gorka es un hijo de puta, o sea, como decir... Vale, o sea, es complejo, al final igual te están contratando a que tiene 3.000 euros en el banco. Claro, todo es... ¿No? Sí, todo es complejo. Yo tenía 3.000 euros en el banco. No vamos a hablar de la resistencia de mierda, por favor. Todo es complejo, tío. Y cuanto más pasta tienes, es más complejo todo. Y se te pregunta por toda la pasta que tienes o por cómo gestionas cosas y es más complejo todo. Claro, tío, porque yo con 2 pavos, ¿qué voy a declarar? ¿Qué voy a decir que tengo? No, ¿qué voy a mover de pasta? Nada. Tienes mucha pasta, pues haces lo que te da la gana. Y te expones a que la gente te ponga caldo, como yo les pondría por la puta mierda que han hecho. Ya está. Es un poco en plan, salvando las distancias, como lo que pasó con el Sonar y la huelga de riggers. Que, claro, todo el mundo decía, a ver, es que los riggers de la FIRA hayan decidido hacer huelga la misma semana del Sonar, no es culpa del Sonar. Y no es culpa tuya, pero puedes posicionarte, ¿sabes? O puedes decir, hostia, pues has programado la huelga un día antes de que empiece mi festival. Y los de la FIRA, que son los que nosotros hemos contratado para tener el sitio, no han hecho nada al respecto. Pues el año que viene os vais a tomar por culo y no os contratamos otra vez. A ver, y que yo entiendo que hay gente que políticamente es más activa, más pasiva y deja las cosas pasen, o yo que sé, pues no se va a posicionar, o yo que sé, va a ir al festi. Pero ya lo peor que me parece es ir al festi y defender a un festi o a un artista, o sea, ya es como, tío, o sea, das de comer a la mano que te da de hostias, quiero decir. Bueno, vas al BBK, pero tío, sabes lo que hay y decides, mira, pues me cuelo una botellita de vodka en el pantalón, la cena me la meto en los huevos y me meto ahí. Y intento trapichear todo lo que pueda. Cojo vasos, cambio. Yo qué sé, te buscas la vida. Y está quien te pregunta sobre el festi y no dices, tío, es el festi que representa a la ciudad, a la gran villa de Bilbao. Es lo mejor que le ha pasado a Bilbao. Pues no haces eso, ¿sabes? Entonces yo te diré, Berritzarrak que haga lo que quiera, el BBK que haga lo que quiera, pero no van a contar con mí. Sí, tío, de puta madre, qué bien te lo montas. Hay que ser crítico. Y hay gente que puede poner una bomba en un coche, hay gente que puede poner en un coche, hay gente que puede hacer un escarcha un político y hay gente que puede en su casa decidir cuando hay una huelga o ir a una huelga o no consumir. Y hay gente que decidirá ir a consumir, pero si ese que decide consumir le llaman puto esquirol, que no diga, no, es que no sé qué pasa, pues sabes lo que pasa. Entonces, el nivel de responsabilidad en todos es diferente, pero la realidad es la misma para todos y si alguien está liándola, es así. Entonces, ya sí, que me hagas la pantalla y me digas, no, es que este artista no sabe cómo controla las turnos. Es que, tío, lo sé hasta yo, ¿sabes? Sí. Entonces, Gorka, supongo que sabrá incluso más que yo, porque directamente habrá hablado con los putos cabronazos que montan esa movida. ¿No? Vamos a dejar el tema. Esto se ha puesto súper caliente. Vamos a... Kim, ¿cuál es tu disco favorito de 2019? Yo tengo que decir que estamos aquí porque hemos crecido escuchando Fugazi, tío, y hablando... Ahí está todo el rato pensando en Fugazi, tío. Yo no he escuchado Fugazi hasta hace un año y medio, así que no me calentéis. Y lo del ni grupo puto merch, ni mierdas, entrar hasta 5 euros y a tocar en cárcel. El grupo Foreando Sosteniblemente, Fugazi es un ejemplo. Es que yo estaba todo el rato Entiendo que ahora mismo no hay una manera de funcionar así porque hay otros elementos que se nos descontrolan, como las redes sociales y todo tipo de mierdas de internet. Y que ahora mismo hacer un bolo mucha peña y dice, no, me pongo el Netflix y no voy a ningún coche, ¿no? Pero... Joder, que tampoco es así, Andoni, ¿no? Vivimos en una sociedad, no me sueltes eso. Willy, ya lo sé, tío, ya sé. Es bastante así, la verdad. Pero realmente yo pienso que si ahora, por cualquier razón, Fugazi decidiesen hacer una gira, reunión, yo no creo que cambiase nada. No creo que pusiesen la movida es que no la van a hacer. Pavos, es que la movida es que no la van a hacer. Yo espero que sean tan listos que digan, suda. Ya está. Yo es lo que haría, vamos. Ya han cumplido sus objetivos y los míos también. Así que hacer una gira ahora, pues mira, tío, pues me lo puedo pasar muy bien en un bolo, pero si... ¿Qué van a venir a Fugazi a tocar? Yo qué sé. Si se van a hacer el trapi. La puta de Fugazi es que han hecho que cada banda, tío, que haga ahí un paso más, se lo tenga que pensar. Han dejado un listón muy alto. Jodidas. Han dejado un listón muy alto, la verdad. Pero sí, Fugazi podrían tocar aquí. En el BBK Live no creo. Exacto. Y eso es lo que a mí me pone cachondo de tocar aquí, la verdad. De hecho, si no me equivoco, el director de Primavera Sound siempre ha dicho que los 2 grupos que da rabia no haber podido llevar nunca y que ya no podrá llevar nunca han sido David Bowie, evidentemente porque está muerto, y Fugazi, porque Fugazi no tocaría allí. Claro, es así.
Nosotros tenemos bueno, últimamente estamos pensando más en una movida, ¿no? Después de mamar toda la mierda de los festis, que es filosofía Lisabo, que es tocas donde quieres tocar o donde te pagan mucho por tocar. Y ya está. Pero eliges tú, o sea, no vas a estar puteado, eliges tu calidad sónica, vas a llevar las movidas que necesitas y no se va a derrumbar tu movida, porque eso sí, no se va a derrumbar tu movida si puedes elegirlo y si esa peña tiene condiciones para que no se derrumbe. Si tienes que tocar en Sal Mortal y tienes que compartir ampli y es lo que hay, seguro que tocas, tío. Pero si unas personas que pueden permitir que tú elijas tu calidad sónica y aún así no lo hacen por su movida, ahí es donde dices, no voy a tocar, me voy a mi casa otra vez de vuelta. Ajá. Estamos aspirando a eso, pero vamos, Lisabo... Aún así... no llegamos... Hay una banda que lleva 15 años tocando y otros igual un poco menos. Sí, claro. Pero aún así, aparte de todo lo que está diciendo esta peña, te voy a decir una cosa. Y un poco, o sea, toda la razón, pero lo voy a decir un poco en el aire, por decirlo rápido, y es lo que me sale del cerebro ahora mismo. Ajá. Siempre creo que puedes aspirar a estar un poco más cómodo, no puteado todo el rato, cómodo. Quiero decir, no quiero romantizar tampoco esto, vamos a sacar todo el rato por 2 pavos. En plan, no te estoy diciendo todo lo que ha dicho Andoni de saber las consecuencias que lleva que tú estés tocando en un sitio grande y todo eso. Eso obviamente hay que tenerlo primero en cuenta, yo creo. Ajá. Pero si puedes estar un poco más tranqui también y no estar todo el rato apurado porque te estás quedando en 0 pavos y no puedes hacer ni siquiera discos, ahí es donde también... Hostia, vamos a ver si podemos estar un poco más. Lo que ha dicho, acaba de decir Andoni con la Elisa Bode. Aquí, si pueden respetar nuestra calidad sónica y nos van a pagar bien. Pues mira, de la hostia, tío. Y ahí es cuando voy a este festi a tocar. Que pagar bien hoy en día es que no palme yo pasta en mi bolsillo. Hay que tener moral, pero tampoco ser idiotas. Eso es, totalmente. O sea, lo has resumido, toda esta mierda que acabamos de decir en 20 minutos, lo has resumido en una frase, tío. Y la movida de que los EPs hace 20 años valían 4 pavos y ahora pues 4 o 5. Cuando todo sube y la mierda... El puto disco físico vale igual que hace 20 años, tío. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué decís de eso? No, nada que decir. ¿Qué hablas de formato físico? No, digo, el formato físico que hace 20 años vale igual que ahora. Sí. Cuando todo lo demás ha subido. Eso es. Ya. Eso digo. ¿Qué te digo, tío? Pues que a la peña le cuesta más soltar pasta por un puto disco, una cami de un grupo que le ha molado, que va a apoyar, que por decir, voy a comprarme una taza de Juego de Tronos. ¿No? Qué concreto, tío. ¿No? Un cubatilla para al grupo no le voy a comprar nada, pero 4 cubatas para todos, 20 pavos, ¿sabes? Y te están vendiendo una cinta a 5, una cami a 5 o a 10, y si te compras todo, 12 o 13 pavos. No, voy a comprarme 5 cubatas. Pues es lo que hay. Yo hago todo, me compro los cubatas y la mierda. Tú y yo hacemos todo, porque somos unos cabronazos. Nos reventamos. Pero la gente no hace eso. A mí me parece curioso que los precios de la música en físico que no haya variado cuando yo qué sé, pues la inflación ahí, todo el resto de mierda sube y eso, pues por el DIY o por tal, pues la gente todavía en la cabeza tiene que, hostia, no pago, guau, si el LP está a 12 ya, hostia, ya, más de 10 ahí. Ya, tío. Es un esfuerzo, tío. Cuando, no sé, la producción también sube. Sube todo, tío. Pero bueno, lo que hay. Bueno. Más quería comentar esa mierda. Bueno, felicitaros a Mortal, ¿no? Por montar esto, por invitaros a tocar, por invitarnos a entrevistaros, que creo que ha sido una entrevista maravillosa, la verdad. Yo me he reído mucho. Muchas gracias, tío. He aprendido mucho. Ha habido momentos que he pensado que estabais hartísimos ya de soltar mierda. No, he estado muy atento, ¿eh? Yo estaba un poco cagado antes de empezar. Para lo borracho que estoy, he dicho demasiadas cosas que pienso de verdad. Has dicho mucha mierda, espero que esto no lo suba. A ti no te contratan, a ti no te contratan. Yo estoy un poco trompa y podría haber dicho sandeces absolutas. Has dicho. Mañana ahora nos cuentas. Ahora voy por el agua directo para bajar esta mierda. Ahora tenemos otra entrevista, micrófono. Bueno, por favor. Bueno, moltes gràcies al Mortal, seguim amb la programació. Sí, ánimo a esta movida. Es que ricasco dan hoy. Por muchos años más. Visca Berga. Tienes que decir de Presentamos. Bueno, quizás no ¿quién hacemos es? una ronda. Sí. Yo soy Marcel Ballestà, de la Clota. Yo Adrián Ballús, de la Clota también. Yo la Natalia de la Seu. Yo soy África Mansaray de Benetuser. Yo soy José de... No sé de dónde soy. De Futuro Terror. Ah, también. Ah, y Alfa Estilo. Y Alfa Estilo. Yo soy Diego, ciudadano del mundo. Y yo soy Carmona, de Chiribella. Chirigotam, para toda la peña. En todo caso, estamos aquí en el Sal Mortal, muy contentos de tener con nosotros a grupos que han tocado aquí, como Podium y Alfa Studio. Hemos Alfa llamado Estilo. ¡Alfa Studio! ¡Alfa Estilo!
guay, ¿eh? Me gusta muchísimo más Alpha Studio que Alpha Style. Me gustaba mucho Alpha Windows. Cuando nos fallaba el ordenata. Pero Alpha Studio está guay. Alpha Studio mola mucho. Patio y Alpha Studio. Alpha Studio mola mucho más. Sí. No, bueno, un estudio en la mala Un saludo para Salva, de Oliva. Salva de Oliva. Salva. Yeah. Saludo para Salva de Oliva, el guitarrista de Podium. Guitarrista y ex líder. Y ex líder de Podium. Eso es. Y de todo. Aprovecho para decir que quien quiera asco. hacer preguntas, quien quiera interrumpir el programa, quien quiera venir aquí a decir lo que sea, pues bienvenido será. Y si no, haremos nosotros nuestra conversación aquí. Venga. Danos de conversar, va, pregúntanos algo, una cosa incómoda. ¿Cuáles son los que habéis llegado de After de Valencia? ¿El qué? Bueno. A ver, After. No, pero porque, joder, es una odisea. No, de Valencia no. Tú te estás equivocando. Vale, es otra gente. Vale. En Valencia no ha habido un After jamás. Nunca. Nunca. Yo no he visto ninguno. Yo conocí a un chaval una vez que me dijo que venía a un After. Pero de Valencia no era. Se llamaba el Sobla, ¿no? No, porque nosotros hemos preguntado a Aida que nos dijera, vamos a entrevistar a unos chicos de Valencia. ¿Qué les podemos preguntar? Y ha dicho, preguntarles qué es el tercer sol. El tercer sol. El tercer sol. Tercer sol es ¿Qué es el tercer sol? Es un grupo muy bueno de Tercer sol es un concepto que... El concepto, más que el grupo que conocemos todos. Es un concepto que trasciende más allá de... Es el ojete, ¿no? De lo todo y de lo nada. Es que no has dormido en 3 días. Ah, pues yo pensaba que era el ojete. Es tan simple como eso. El tercer sol es lo que, bueno, si te metes popper, a lo mejor te haces un tercer sol. También. Popper hasta las trancas. Tercer sol es pasártelo demasiado bien hasta el punto de casi morir de lo bien que te lo estás pasando. O sea, sin dormir. Mandonguilles. És que estic parlant amb Salva, l'ex líder de Podium. Diego, ven. Mandonguilles. Carmona està recomanant gastronòmicament. Agafa els mandonguilles, estan molt bé. Reputado cañero valenciano. Oye, no hagamos de esto una... Mira, vas a posar aquí. Es una broma, de principio a fin. Por favor, no confundáis a este Diego conmigo. Este chico es el que yo me encontré una vez que me dijo que venía de After. O sea, que ha dicho... Es de valenciano que fue de After. Carmona ha dicho, nunca ha habido... pura cepa. Es que no. Una vez. Mandonguilles, ¿vale? ¿De acuerdo? El único After... Yo soy Diego de Alfa Estilo y él es Diego de La Plata. El único After que ha habido en Valencia estuvo este chico. Por favor, cuéntanos uno. Hoy además. Nada, sí, ha sido hoy y bueno, pues había un MC cantando por encima de canciones. Era una especie de karaoke. Ajá. Y bueno, eres la esencia de muchas cosas. Eres propietario de uno de los mejores éxitos de Valencia ahora mismo, Umbral. ¿Cuyo nombre es? El Umbral. Umbral es no se cierra nunca. No tiene cierre directamente, no cierra. Entonces es como siempre un tercer sol continuo para toda la vida. En Valencia ciudad. Correcto. El primer local sin puertas de Valencia. Y sin frenos. Ha descubierto. Se ha asustado un poco, Sí. Creo. Hola, Diego, ¿estás Diego? Le está subiendo el Nexus o algo así, creo. Ah, ¿tenéis Nexus? SoundCloud, bien, SoundCloud. ¿Qué programas son estos? Disculpa, África antes no se atrevió a preguntarlo, pero lo pregunto yo por ella y por todos. ¿Qué hacemos para pedir ahora bebidas? Ay, sí, es que yo es que estoy con la boca... Es que yo tengo la boca muy durante seca. el concierto me han echado humo y creo que me han envenenado. Los dos somos cantantes. Y me quedo sin voz. Estoy como un poco mal de la garganta. Bueno, vamos a continuar. Aquí nadie nos va a dar nada, ¿eh? Si queréis preguntar otra cosa... sí. No, que va. No te vayas. Sobre La Plata y... La Plata. Futuro Terror también hay algo en común. O sea, Alpha Studio. Alpha Studio. Hemos decidido que... Futuro Terror es un proyecto paralelo a Alpha Studio. Ajá. Que, bueno, hacemos unas canciones de rock and roll. Ajá. Versiones de Loquillo, ¿no? Sí, algunas de Miguel Ríos también. Ajá. Y bueno, no sé, pues un grupo de rock and roll indie, underground. Voy a decir todas las etiquetas. Y desventado. Rock and roll indie underground garage. Desventado. Vamos.
Y nada, estamos en la cresta de la ola ahora. Bueno. Sí. ¿Discrepancias? Bueno, es que Futuro Terror es un peña que ya están malditos, ¿no? Se han roto los dedos tocando no sé qué hostias y ya no tocan. No. Están bastante apagados. Ya no tocamos nada. Tocamos a veces en el local, pero ya está. Porque tocar por ahí nos da como tocar un poco por ahí de es de cosa. Tocar por ahí es de fracasados. Es que tocar por ahí es una cosa un poco... Bueno, corta ya. ¿Ya? Ya está, nos despedimos así. A ver, bueno. No, falta una pregunta para Muchas Podium, gracias ¿no? para Podium. Clota. Vamos a preguntar algo a Podium. Vale. Podium, componentes de Power Balance, Polso de l'amor. cuello. Polso de l'amor. ¿O qué? Ah, el Polso del Amor, joder. Polso del amor. Chauma, de Benissa. Polso del amor. Claro. Pues editaron un casete, ¿no? Sí, editaron un casete, pero fue al antiguo Podium. Es que Podium ha tenido una... Exacto. Es como Nirvana, Ha que tenido una había un grupo mutación. antes. Empezó un proyecto personal. Este es un proyecto personal de un fracasado. Que luego ha resultado ser bastante más guay de lo que esperaba todo el mundo. Nick. Gracias a... ¿O no? Gracias a nosotros. todo suma. Y bueno, en un principio había una formación, luego se convirtió en otra y luego ha acabado siendo esta. Y Polso del Amor les editó el primer, como la demo que tenían. Es que nosotros escuchamos la demo primero. Sí, no tiene nada que ver con lo Es que... instrumental a tope. Sí, y una exacto. de las preguntas que habíamos pensado es como, coño, una voz aquí, ¿no? ¿Cómo sería la voz de Podium? África. Bueno, exacto. África. Correcto, África. Correcto. África. Eso, bueno, es que... ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Por qué? Pues porque les obligué, básicamente. Yo quería tener un grupo para tener groupies y ya está. Y les obligué. ¿Y tienes groupies o no? Hombre, me está costando, pero poquito a poco Escritura automática. se va haciendo. Te has equivocado de página. África, vamos a drogarnos, ¿qué? ¿Qué? Ha sido un espíritu a través de la escritura automática. Tío, no te has drogado en tu vida. Bueno. Y yo pensaba... Ha sido un placer, Ha sigut un plaer. Ja està. I crec que ho podem deixar aquí, no? Sí, ja està. Tots tenim ganes d'anar a veure qui estigui tocant ara. Aliment que van a fer el ridículo ara, Van a hacer el ridículo después de eso no hay quien remonte. Los anem a veure igualment, Exceptuando Alfa Studios. Alfa Studios, tio. Alfalfa Studio. Alfalfa de estilo. Alfalfa Studio. Oye, aunque os Y os dejamos vayáis, nos podemos quedar nosotros aquí. Sí, hombre, sí. A mí me está molando, Gracias Podium, gracias Alfa Estilo. Alfa Windows. Studio. Lo diremos bien por una vez. Alfa Windows, és Alfa Windows. Això ha sigut el major despropòsit de tota la nit, Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Moltes gràcies.